hasta este momento a la información. Ana María, contémoslo a quienes no son ecuatorianos y quienes no han visto esta transmisión. El día, este 9 de enero, para Ecuador es un día de muchos titulares y de una amenaza seria a la democracia. Comencemos con lo que ocurrió en la mañana. Una fuga en Riobamba, y no es una fuga de carácter menor. Así es. Juan Carlos, arranca con esta fuga en la ciudad de Riobamba, de una de las prisiones donde más de 30 reos se reportó que salieron de ese lugar, evadieron los controles. Esto en medio de algunos incidentes que se generaron durante la noche y la madrugada en varias ciudades del país, detonaciones, explosiones, autos quemados y la policía y las Fuerzas Armadas movilizándose por todo lado, Juan Carlos. Y además, esta fuga de reclusos ocurrió cuando el presidente horas antes había decretado el estado de excepción por grave conmoción interna en el Ecuador y por hechos de inseguridad y de violencia que se estaban generando. En esta fuga, parte de los fugados, podemos decirlo así, fue Fabricio Colón Pico, a quien días antes la fiscal general del estado había señalado como un posible sospechoso de intentar planificar un plan para matar a la fiscal general del estado. Después de estos hechos pasaron las horas, sin embargo la tensión, Juan Carlos, en las cárceles continuaba y de hecho continúa, porque todavía no hay una certeza o una confirmación por parte de las autoridades de que se ha tomado control de los centros penitenciarios donde se generaron incidentes entre los reclusos, amotinamientos en al menos 6 cárceles del país, pero todavía no se ha tomado control y donde hay guías penitenciarios retenidos. También se habían registrado secuestros a policías, Juan Carlos, mucho pasando, y en horas de la tarde, pasadas las 2 de la tarde, en TC Televisión hubo una incursión por parte de personas encapuchadas que ingresaron con armas de fuego hasta el set de televisión de este canal en la ciudad de Guayaquil para someter a su personal, a algunos periodistas, camarógrafos y personal administrativo que se encontraba a esa hora trabajando y saliendo en su programación en vivo. Y tan impactante es este 9 de enero, Juan Carlos, que esas imágenes ocurrieron en vivo cuando el canal estaba transmitiendo su programación, sus informativos en ese momento, y se pudo ver cómo estos encapuchados sometieron y amedrentaron a los trabajadores. De inmediato la policía y las Fuerzas Armadas empezaron una operación para lograr la evacuación de los trabajadores y hace pocos minutos también ya se ha podido confirmar que esta operación ha terminado limpia, ha dicho la policía, donde no se registró ningún muerto y se ha tomado absoluto control del canal de televisión donde a esta hora se hacen algunas operaciones de indagaciones y búsqueda de evidencias y pesquisas. Hay 18 capturados que fueron las personas que ingresaron al canal de televisión para este hecho que ha generado tanta conmoción y que fue la gota que derramó el vaso en este día, Juan Carlos. Y destacar algo, Ana María, me parece importante. El decreto del presidente Noboa reconoce que hay un conflicto armado interno en Ecuador. Designa a 22 organizaciones como terroristas. Es decir, el gobierno está reconociendo que hay un conflicto armado y que el problema de la violencia y la inseguridad que se vive en Ecuador se origina en grupos delincuenciales ecuatorianos, porque hemos escuchado muchas veces menciones de organizaciones de Colombia o de México, pero acá estamos hablando en que el Estado va a enfrentar al crimen organizado ecuatoriano, que a través de los años ha logrado un poder económico importante y ahora se cree capaz de enfrentar a un Estado que tiene el reto ahora de mejorar la seguridad. Así es, Juan Carlos, grupos locales, pero con muchísima y amplia conexión internacional que hemos venido reportando en varias de nuestras emisiones, en nuestros reportajes desde hace mucho tiempo aquí en el Ecuador. De hecho, la banda de los choneros a la que pertenece este líder que se fugó en los últimos días, Adolfo Macías alias Fito, y a quien también la policía lo está buscando, tiene conexiones con el cartel de Sinaloa en México y con el Frente Oliver Sinisterra en Colombia. Así también la policía ha venido informando en varios de sus reportes las conexiones que hay con la mafia albanesa, la mafia balcánica, el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, entre otros grupos, incluido Oliver Sinisterra en Colombia, a los cuales estos grupos internos, locales, a los cuales ha mencionado el presidente de la República en su decreto, están vinculados y son parte como su brazo armado en el Ecuador para
disputar el territorio del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de personas, de la minería ilegal, que se ha convertido en un grave problema para el país y para el medio ambiente, donde se extorsiona, donde le dicen ahora en Ecuador los vacunadores. También surgen de estas organizaciones criminales que extorsionan o piden lo que se llama en Ecuador una vacuna a los negocios en zonas como Esmeraldas, en Guayaquil, en Manta, en diferentes provincias, sobre todo del perfil costanero. Pero esto, Juan Carlos, no es ajeno solamente no es ajeno a otras ciudades como Quito o como la Sierra Centro, donde se han registrado hechos de violencia, y como lo reportábamos al inicio de este enlace, en la ciudad de Riobamba, donde se registró una fuga, y Riobamba está apenas en la Sierra Centro de Ecuador. Sabemos que hay reunión de gabinete del gobierno estudiando en Consejo de Seguridad la situación. Vimos el pronunciamiento emitido por Roberto Izurieta, el director de comunicaciones de la presidencia, pero vemos también el mensaje emitido de Rafael Correa llamando a la unidad. Llama un poco la atención que Correa desde el exterior mande este mensaje. No hemos visto al presidente Noboa hacerlo. ¿Qué tan significativo es este apoyo que Correa da y dice que es un momento de unidad y de dejar las divisiones hasta que se derrote al crimen organizado? Es importante no solamente desde el movimiento correísta. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque si bien Correa lidera el bloque más significativo de la Asamblea Nacional, con más de 50 legisladores que le sirven mucho a Daniel Noboa para apoyar sus proyectos de reformas legales, no solamente Rafael Correa, sino los líderes de otras agrupaciones políticas como el Partido Social Cristiano, por ejemplo, que en días pasados cuestionaba las preguntas que presentó el presidente de la República como propuesta para la consulta popular, que pretende realizar reformas para la incursión de Fuerzas Armadas en materia de seguridad, sino también el movimiento construye sus aliados, sus no aliados. Lo importante ahí es que Noboa necesita respaldo político también para apoyar esas reformas legales que plantea a través de la consulta popular, que todavía no se sabe si finalmente la Corte dará luz verde. Juan Carlos. Bueno, pues vamos a seguir estos temas porque apenas es 9 de enero, en un solo día hoy tenemos tantos hechos. Un atentado a la libertad de expresión, la temeridad de estos grupos de enfrentarse y de tomarse un medio en plena transmisión y que puedan seguirlo haciendo. Muchos temas que van a seguir siendo eje de análisis, lo estaremos cubriendo con Ana María en Ecuador. Muchas gracias, Ana María, por estar en Directo USA.